¿En qué situación económica residirá el país Yamandu Orsi? Ustedes saben, ese ha sido uno de los puntos de discusión en las últimas semanas de la transición. Por ejemplo, cuán crítico es el déficit fiscal que deja la administración Lacalle Pou, cuán apremiantes son los problemas de competitividad en Uruguay. Bueno, y en función de ese diagnóstico vienen las preguntas siguientes. ¿Por dónde piensa comenzar a trabajar el próximo equipo económico? ¿Cómo pueden afectar esa estrategia los sacudones que se están dando a nivel geopolítico? El sismo internacional que provoca Donald Trump cambia el panorama para la nueva administración. A 10 días del cambio de mando recibimos al economista Gabriel O'Donnell, que será el ministro de Economía a partir del 1 de marzo. Gabriel, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Romina, buen día, Emiliano, gracias por la invitación. Una pregunta breve para arrancar, ¿cómo viene la transición, el ida y vuelta? Viene, podía venir mejor, pero viene avanzando. ¿Qué quiere decir que podría venir mejor? Bueno, hemos avanzado en las últimas semanas, es necesario reconocerlo, en reuniones bilaterales. Ayer hubo una reunión importante con el equipo de política económica del gobierno saliente, pero ha sido un poco lenta, como yo se lo he manifestado a la ministra, y en algunos casos con información que fue llegando más sobre el último momento, pero bueno, viene. Bien, bueno. Vayamos a uno de los temas que yo dejaba planteados ahí en la introducción. Hay un aspecto que usted ha remarcado en distintas ocasiones en su discurso público en los últimos meses. Palabra más, palabra menos, Uruguay tiene que crecer a tasas más altas, y si eso no pasa, tendremos un problema en cuanto al desarrollo del país y en cuanto a la posibilidad de aplicar las políticas sociales que son necesarias, ¿no? También ha dicho que en los últimos años el crecimiento estuvo muy atado a algunas grandes inversiones, ¿no? UPM2, Ferrocarril Central. Hoy en día no hay anuncios de ese tipo. Entonces, ¿qué preocupación tiene? Bueno, la preocupación es cómo uno puede poner sobre la mesa un menú de políticas que haga suficientemente atractivo inversiones, la generación de inversiones extranjeras y domésticas como para permitir justamente generar ese crecimiento. Y eso lo que requiere es trabajar en varios frentes y sobre todo asumir que hay que ser bastante proactivo en aspectos que la agenda de los últimos años permitía más o menos manejarse con piloto automático. Eso quiere decir que vamos a hacer grandes inventos y introducción de cambios drásticos, no, pero hay que mejorar, apuntar mejor los beneficios que tenemos, los incentivos que tenemos en la inversión. Algunas políticas hay que focalizarlas mejor, sobre todo con el propósito de saber dónde ponemos el foco y dónde ponemos la priorización de la asignación de recursos de parte de los recursos públicos. Vamos a ir más a fondo en esos ítems que mencionó recién, pero antes, ¿hay alguna chance de que aparezca algún salvavidas que impulse el crecimiento, teniendo en cuenta que, como usted decía, no está el Ferrocarril Central, no está UPM2, pero por ejemplo, sí está ahí arriba de la mesa el proyecto GIF Global para Paysandú, para producir combustibles sintéticos, una inversión que sería de 4.000 millones de dólares. ¿Usted la tiene en cuenta? Yo creo que la gestión del riesgo de cualquier persona que toma decisiones en materia económica aconseja decir, bueno, si aparece ese proyecto y se concreta ese proyecto, estaremos contestes para poder dar todas las condiciones necesarias para que ese proyecto tenga lugar, pero para que eso ocurra hay un conjunto de aspectos que tienen que ser evaluados en primer lugar. Desde el punto de vista de las políticas públicas es su factibilidad en materia, ambiental y la posibilidad de que efectivamente ese proyecto tenga contribuciones netas positivas para el país. En segundo lugar, desde el punto de vista de los negocios, tiene que haber una decisión concreta de invertir y después tendremos que negociar cuáles son las condiciones que ese proyecto establece o pone sobre la mesa. En cualquier escenario, por lo que uno conoce de estos negocios, esto es algo que no va a ser rápido, no se va a concretar mañana, por lo tanto uno tiene que trabajar como si eso no existiera. Entiendo. Y el enfoque es si eso no existe, ¿qué tenemos que hacer? Si eso aparece y efectivamente se concreta, bueno, estaremos encantados de poder recibir un estímulo de esas características. Ahora, por un lado entonces, no hay una gran locomotora, un gran proyecto que pueda mover a corto plazo la economía de manera significativa. En cambio ha habido, podría decirse sí, algunas noticias no alentadoras, ¿no? Por ejemplo, Yasaki, la industria japonesa de autopartes, anunció que se va del país y eso afectó a
a 1.200 trabajadores. No es la única empresa que habla de problemas de competitividad. Y por otra parte tuvimos toda la crisis de los fondos ganaderos, ¿no? Con más de 5.000 inversores afectados, con coletazos varios, entre ellos el envío de 400 trabajadores al seguro de paro en el frigorífico Casablanca. ¿Qué dice sobre estas situaciones? Bueno, estas situaciones son obviamente indeseadas, pero no son extrañas a una economía dinámica como es la economía uruguaya. Es absolutamente normal que en cualquier país del mundo que haya empresas que ingresan a hacer negocios en ese lugar y otras que se van. En principio los argumentos que yo conozco que la empresa Yazaki ha puesto sobre la mesa tienen que ver con problemas de competitividad que se arrastran desde un periodo prolongado, probablemente porque su modelo de negocios o su producto requiere de unos costos de funcionamiento que no son los que Uruguay está en condiciones de darle, a pesar que Uruguay está en condiciones de dar un tema de sostenibilidad, de reglas de juego claras y de estabilidad institucional, que eventualmente en la relación costo-beneficio que esa empresa hace no encontró que eso compensaba. Legítimamente esa empresa toma la decisión de marcharse. El problema que tenemos es que, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros en el equipo económico del gobierno del Frente Amplio, es que está una afectación importante de los niveles de empleo y vamos a tener que trabajar mucho para poder rápidamente encontrar soluciones, porque eran empleos de calidad en ciertas zonas del territorio donde el empleo de este tipo no abunda. Muchas personas ocupadas eran mujeres, jefas de hogar, lo cual eso entraña no solamente un problema económico, sino también un problema de naturaleza social. Pero usted encapsula el problema, el desafío en el caso de Yazaki. ¿No hay algo más general en materia de competitividad? Efectivamente tenemos, digamos, en términos de competitividad cambiaria, que es lo que habitualmente en industriales uruguayos suelen fijarse, que es la relación de la evolución de los costos, sobre todo si es una industria exportadora, de los costos en dólares domésticos versus los precios de exportación. Es obvio que estamos teniendo un problema porque la política monetaria que este periodo de gobierno decidió implementar para reducir la inflación tuvo un foco muy importante en concentrarse en la reducción de la inflación, y eso tuvo efectos colaterales que generó problemas de competitividad, algunos de los cuales estaban subyacentes y que este escenario lo magnificó. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno particular. Sí, lo que digo es que cuando es una industria de capital internacional que está exportando en la región y que tiene negocios en la región, puede entender de que hay relación costo-beneficios mejores en algunas otras jurisdicciones, sobre todo cuando Argentina se estabilizó aparentemente en relación a lo que era hace un par de años, y donde los costos de la mano de obra en otros países como Paraguay son claramente distintos a los de Uruguay y van a seguirlo siendo. Entonces es lógico que este tipo de cosas pasen. El trabajo de nuestra administración va a estar concentrada en encontrar la manera de generar condiciones para empresas de este tipo que, aún exportando productos de escasa diferenciación y como muy insertos en una cadena de producción como era este caso, tengan las condiciones razonables como para permanecer en Uruguay. Pero este caso ya está, la decisión está tomada y por lo tanto probablemente no tengamos nada para hacer para revertirlo. Hay que trabajar más bien en los efectos que genera su salida. Mientras tanto, trabajamos para evitar que el problema de competitividad subyacente genere otros problemas en otros lugares del país. En eso estamos sumamente concentrados. Y lo otro que yo mencioné, la crisis de los fondos ganaderos, todo indica que no impacta en el agro, no impacta en la producción ganadera, pero bueno, hay 5.000 inversores damnificados, y hay coletazos varios como del envío de trabajadores del frigorífico de Casablanca al seguro de paro. Bueno, el único caso que conocemos, o por lo menos que es público, respecto de un efecto sobre un ámbito empresarial con afectación de empleo, es este caso del frigorífico Casablanca. Yo no conozco otro, por lo tanto el efecto está concentrado en ese lugar. Por supuesto, hay un problema de confianza en el ahorro público o en los instrumentos que están disponibles en Uruguay para el ahorro, y ese es un elemento sobre el que hay que trabajar. Lo que pasa es que además el caso de los fondos ganaderos no es el único, se han acumulado varios en los últimos meses, ¿no? Tuvimos Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera, pero antes estuvo, por ejemplo, el caso de Balsa y Asociados, en esa oportunidad en el sector inmobiliario. Hubo, la experiencia del ex rugbyer Gonzalo Campomar, que prometía inversiones en activos digitales como criptomonedas.
y que acumuló deudas por 65 millones de dólares. Hubo algún caso de operador de bolsa. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? ¿Cómo incide? Yo creo que hay que dar un paso atrás y tener dos elementos en perspectiva. Venimos de un periodo largo, no en Uruguay, sino en el mundo, de tasas bajas, y por lo tanto donde las opciones de rentabilidad para algunos ahorristas, típicamente ahorristas medios y medios altos, estuvo concentrado y con cierto nivel de estabilidad en los negocios financieros, por lo menos en Uruguay, lo que provocó la emergencia de otro tipo de ofertas para poder colocar dinero y para poder ahorrar. Eso es evidente que lo hemos tenido arriba de la mesa. Además, creo que en este periodo de gobierno se transmitió la señal de que este tipo de cosas eran buenas, cualquiera fueran las que tuvieran lugar, donde los niveles... ¿Usted dice que se transmitió esa señal? Yo creo que la LUC y algunas iniciativas vinculadas al uso de efectivo transmitieron la señal de que había llegado el momento de los negocios y que había llegado el momento en que la asunción de riesgos estaba bajo control y que en realidad el sistema, cuando se lo tonifica, funciona. Y yo creo que tenemos lecciones, no solamente en Uruguay, en el mundo, que la regulación, la intervención del Estado para velar por el interés general, por el ahorro público, siempre es importante para advertir, para poder estar al frente de circunstancias que pueden sobrevenir. En cualquier caso, eso no quiere decir que se puedan evitar, porque el mundo está lleno de ejemplos donde siempre los negocios y los mercados van por encima, van más adelante de la regulación y más rápido de la regulación, y por tanto no hay condiciones, ni sería deseable que así fuera, que el Estado esté en condiciones de estar a cargo de todo. En realidad no lo está, y eso es por importante. Ejemplo, el caso de Gonzalo Campomar era muy difícil de abarcar desde el Estado, ¿no? Pero yo creo que se generó una iniciativa privada, un escenario de bajas tasas de interés, donde el ahorro, digamos, seguro o con bajo nivel de riesgo era poco rentable, y un escenario de cierta laxitud, de cierta sensación de que estamos en un contexto donde es bueno que el negocio funcione y hay oportunidades de crecimiento de precios hacia adelante, generan estos pequeños escenarios de burbujas, en los cuales yo creo que entre sí no están correlacionadas, pero sí había una suerte de ambiente y además un apetito por demandante, decir, bueno, ¿dónde coloco yo mi dinero? Donde los depósitos no me dan, los bonos del Tesoro, con Uruguay teniendo un nivel de riesgo país sustancialmente bajo, tampoco son tan atractivos, y en el medio de eso apareciendo oportunidades que aseguraban tasas de retorno muy altas, donde también convengamos, ¿no? Y esto me parece que es bien importante dejarlo sobre la mesa, los inversores privados en una economía de mercado como la que vimos también son responsables. Cualquier persona que encuentra que el retorno para el promedio de las operaciones están por debajo en torno al 3% o el 4% mejor en los casos, y hay alguien que está garantizando operaciones del 6, 7 u 8%, tiene que saber, tiene que comprender que está exponiéndose un riesgo de naturaleza totalmente distinto, y por lo tanto hay una responsabilidad absolutamente también del sector privado, que es quien finalmente tomó esta decisión. Entonces, la experiencia que nos deja en este tipo de situaciones es: hay algunas cosas más para hacer hacia adelante para prevenir que este tipo de eventos tengan lugar, porque afectan, digamos, el clima. No obstante lo cual, por la información que yo tengo hasta ahora, que es parcial, porque todavía no estamos en funciones, o el presidente del Banco Central está en funciones, no creemos que las acciones del Estado, en particular de la regulación, hayan sido responsables de lo que ocurrió. Pero entonces, dos cosas en cuanto a la afectación del clima de negocios, de la confianza. Creo que es grave, pero creo que es un aspecto que nos llama la atención a estar alertas. Son un conjunto de aspectos descoordinados entre sí, de cierta importancia, no son despreciables, pero tampoco son sistémicos, pero no creo que vayan en una economía de un PIB de 80.000 millones de dólares, esto no constituye un cimbronazo sistémico, pero sí constituye una señal de alerta de que tenemos que en algunos aspectos mejorar o cambiar enfoques de la regulación y la supervisión. En particular, hay que regular los fondos ganaderos, esto que se ha llamado fondos ganaderos, que no son fondos de inversión. Bueno, yo lo que entiendo es que cuando se trata de una de una operación como las que se desarrollaron en los últimos años en este tipo de actividades, donde claramente hay una promesa de un retorno por la colocación de un dinero, y donde el negocio subyacente está lejos, y donde las personas que hacen la inversión no miran los contratos, no conocen los contratos, o los contratos son difusos, es un tema que tiene que ser mejor regulado. Y a pesar de que la legislación vigente, seguramente a muchos de estos contratos donde había efectivamente un contrato de ganado, están constituidos en la legislación nacional,
internacional. Yo creo que lo que pasó con este episodio nos lleva a pensar que tenemos que hacer un trabajo adicional. Ahora, ¿Están preparando ya? Bueno, en realidad reglamentación, esencialmente normativa en esa materia. Esencialmente una responsabilidad de la Superintendencia de Bancos del Banco Central, que como ustedes saben tiene autonomía relativa. Me consta que el presidente entrante del Banco Central es un tema que le preocupa, que ha estado conversando, y la idea es trabajar en esa dirección. Seguimos en la entrevista con el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone. Fuimos recorriendo puntos que pautan la situación actual en materia económica y sobre todo algunos desafíos que puede haber pensando en lo que a ustedes les preocupa, que la economía crezca a tasas más altas. Entonces ahora vamos a lo concreto, Romina. Sí, capaz que podemos volver sobre esas prioridades, ¿no?, del gobierno y en lo que tiene que ver con el aumento de la tasa de crecimiento. ¿Qué agenda de reformas concretamente piensa llevar adelante para lograr esa mayor tasa de crecimiento que sea distinto a lo que se dio en los últimos años en nuestro país? A ver, lo primero que tiene que tener una agenda de crecimiento son dejar en claro las condiciones macroeconómicas de funcionamiento. Eso es una condición absolutamente necesaria, aunque no suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la estabilidad macroeconómica y la vigilancia por una situación fiscal sostenible a largo plazo y por bajos niveles de inflación son un elemento crucial sobre los cuales el gobierno entrante va a seguir trabajando, va a tiene una agenda concreta de aspectos a mejorar en materia de regla fiscal, en materia de, probablemente el Banco Central, de apuntar con claridad a un proceso de desinflación, de avanzar en aspectos que tienen que ver con la formación de precios en Uruguay, tanto en lo que son contratos del sector público con el sector privado, como el hecho de que haya mecanismos de actualización de precios automáticos que tienen que ser revisados o desestimulados de parte de la política pública. Ahí hay toda una agenda de temas que básicamente lo que pretenden es, uno, generar condiciones de previsibilidad y sostenibilidad macroeconómica hacia adelante, y dos, generar un ambiente para la formación de precios menos inercial, o sea, que rompa ciertas inercias, que es algo de lo que no ocurrió en este periodo y que es clave para avanzar en un proceso de desinflación. Sino el riesgo que uno tiene cuando ingresa en una situación de reducción de la inflación, como ocurrió en este periodo, es que hay algunos precios que se siguen formando bajo una vieja inercia que no está alineada a una inflación que está bajando y que va hacia adelante en reducción, pero que está tomando en cuenta niveles de precios del pasado, y eso provoca desajustes de precios relativos que pueden afectar severamente la competitividad. ¿En qué está pensando? Ahí está. ¿En qué estamos pensando? En diversas cosas. No, pero ¿en qué ejemplos están pensando? En diversas cosas. La primera, está lleno de contratos en el sector público con el sector privado donde existen indexaciones de precios, de la mano de obra, de algunos componentes de los costos, del tipo de cambio, donde el Estado tiene que precisamente no ser el garante de que ese nivel de precios acordado con el contrato se sostiene a largo plazo, cualquiera sea la circunstancia en la que esté. O dicho en otras palabras, la gestión del riesgo de cambios de precios relativos es algo que tiene que estar cada vez más en manos del sector privado y no de un seguro implícito que está contenido en una paramétrica que de alguna manera despeja este problema hacia adelante. Eso va a traer otro tipo de problemas, como yo lo he discutido en varias oportunidades con contratistas del sector privado, que lo que te dicen es, bueno, pero eso, cuando eso ocurra, yo el riesgo que tengo de cambio de precios lo voy a tener que trasladar al precio y por tanto te voy a licitar un precio mayor, lo cual es totalmente legítimo que así lo planteen, y la competencia precisamente debería ayudar a eso. Lo que no tiene sentido es que ese riesgo de cambio de precios lo tenga enteramente el comprador, el Estado en este caso, donde garantice que ese nivel de precios acordado en el origen, ocurra lo que ocurra, está sostenido en el tiempo hacia adelante. ¿A qué tipo de contratos concretamente se refiere? Contrato de construcción, contrato de suministro de medicamentos. Está lleno de casos de cualquier contrato de suministro de largo aliento en el Estado tiene una paramétrica que garantiza ciertas condiciones. Eso es un lugar donde tenemos que trabajar de manera firme, de manera cuidadosa, porque aquí hay cambios que introducir en las licitaciones, en cómo se firman los contratos. Vamos a tener que aprender en esto en el transcurso del tiempo. Es algo que autoridades del Banco Central en este periodo estaban pensando cuando querían avanzar hacia la desdolarización, y una respuesta típica que daban los empresarios, yo participé en algunas reuniones de ese tipo con el Banco Central, la pregunta era ¿por qué, de parte de las autoridades del Banco Central o de técnicos del Banco Central, era ¿por qué motivos ustedes siguen incluyendo
en sus contratos altos componentes de dolarización. Y entre varias respuestas, una de las respuestas es, entre otras cosas, porque el Estado también hace contratos en dólares con nosotros. Esa es una lógica sobre la que tenemos que trabajar para poder cambiar estas inercias de precios. Eso incluye contratos entre el sector público y el sector privado, incluye el intento por desestimular este tipo de prácticas entre privados. Ahí el Estado no puede hacer otra cosa que simplemente advertir o promover que los contratos entre privados tengan otra naturaleza, y por supuesto también incluye un tema muy relevante en la formación de precios, que es un tema súper discutible, que son los salarios, ¿no? Donde las inercias pasadas se trasladan hacia adelante de manera automática, y sobre lo cual también en un escenario de menor inflación tenemos que trabajar con un programa cuidadoso, probablemente aprendiendo de manera piloto, pero tenemos que trabajar en eso, o por lo menos buscar la manera de hacerlo. Sobre este tema el año pasado, y provocó reacción, roces, por ejemplo, con el PIT-CNT y con algunos sectores del Frente Amplio, ¿no? Sí, pero hay otros economistas, colegas. Mi colega Daniel Olesker declaró públicamente en aquel momento que para lo que yo estaba planteando tenía sentido, habiendo alcanzado ciertos umbrales de inflación bajos como los que afortunadamente hoy tenemos, y que con el propósito de seguirlos reduciendo y avanzar era necesario ingresar en esta discusión. Eso quiere decir que lo vamos... En aquel momento usted habló de desindexar no todos los salarios, ¿no? Los dejaba al margen a los salarios más bajos, más sumergidos, pero sí el resto. Mi idea, y es algo que tenemos que conversar por supuesto con el Ministerio de Trabajo para poner sobre la mesa en las pautas salariales que van a estar arriba de la mesa a partir de la elección salarial que tiene en junio, es avanzar en esta dirección. En el universo de trabajadores, probablemente no, los trabajadores menores ingresos no, pero en el universo de otros sí, entre otras cosas para aprender en esta ronda cómo nos va con esto y ver si podemos generalizar este tipo de prácticas. Igual hay que ver muy bien cuál es el diseño, cuál es el mecanismo, pero es un tema que está arriba de la mesa que al Ministerio de Economía le gustaría explorar. ¿Cuánto ha hablado al respecto con el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo? Bueno, hemos tenido varias conversaciones con el Ministro de Trabajo donde este tema ha estado presente como un titular que lo tenemos pendiente para conversar. No nos hemos sentado todavía, no asumimos, tenemos una agenda de emergencias que es muy intensa y por lo tanto es un tema en el que no estamos, pero es algo que ahora a partir de marzo nos tenemos que sentar con los equipos a pensar. Tal vez tengamos noticias concretas para esta ronda, tal vez no, pero lo que sí es cierto es que el Ministerio de Economía tiene decidida vocación por avanzar en esto. Un rubro, un precio que tiene su impacto en todo esto que estamos considerando es el de los combustibles, ¿no? Este gobierno introdujo algunos cambios en la política de fijación de precios de combustibles. Las tarifas se están estableciendo tomando como base muy próxima la referencia de la paridad de importación. ¿Ustedes qué tienen pensado hacer en esta materia? Mire, para nosotros es muy importante que los precios reflejen los costos. Cualquier camino que conduzca a hacer más fácil que los precios efectivamente de un producto, como es tan relevante los combustibles, reflejen los costos, es un tema central. O sea, apartarnos de eso es retroceder muchos años en materia de formación de tarifas. Lo que sí tenemos que ser cuidadosos es en dos cosas. Una es en cuidar la variabilidad del precio. Sabemos que en Uruguay hay agentes económicos que toman decisiones de largo plazo y por lo tanto darle cierto nivel de predictibilidad es algo relevante y eso hay que introducirlo en la dimensión y por lo tanto la combinación de estas dos cosas, el precio reflejando los costos y por tanto sus variaciones, y por otro lado teniendo cuidado para que esa variabilidad no sea extraordinaria de manera tal de que haya un horizonte mínimo de visualización, es el objeto general de la política. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es parte de lo que tenemos que revisar. Nosotros creemos que este gobierno tiene una agenda ambiciosa, el gobierno saliente tiene una agenda ambiciosa en esta materia, lo dejó a mitad de camino, hay muchas cosas para revisar en materia de formación de precios de los combustibles que no solamente están dentro de la planta, sino que están fuera y ahí hay que de eso se habla todo el tiempo, ¿no? De que una parte importante del precio de los combustibles tiene que ver con factores posteriores a la planta, posteriores a la refinería, la cadena de distribución, etcétera, ¿no? Mi enfoque, o si usted quiere, mi aproximación al tema es la siguiente. Uruguay está lleno de arreglos institucionales, de mecanismos contractuales, algunos entre privados y otros que la política ratifica y promueve, que son típicamente heredados de una economía altamente inflacionaria. Digamos, donde lo que había era
a los efectos de despejar incertidumbres, cualquier acuerdo que fuera, o cualquier contrato que fuera medianamente largo, tenía que incluir, digamos, condiciones de ajuste automático ante cambios eventuales de algún componente del precio. Es un poco lo que mencionaba recién a propósito del ajuste salarial, ¿no? Eso está presente en cada lugar que hay una paramétrica. Esto está reflejándose. Esto lo que tenemos que entender es que, habiendo alcanzado umbrales de inflación, después hablamos de eso, en torno al 6%, habiendo reducido las expectativas de inflación 2 puntos porcentuales en este periodo, y en un capítulo en el que hay que seguir trabajando, yo creo que hay que apuntar a niveles de inflación más bajos, este tema es crucial. ¿Por qué? Porque esos mecanismos de protección automática tienen dos tipos de problemas. Primero, son cada vez menos útiles, son cada vez menos necesarios, y a su vez son una barrera creciente para poder avanzar en niveles de desinflación mayores. Entonces tenemos que aproximarnos a este tema de manera distinta, y eso supone una innovación en la forma en la que vamos la que vamos a promover la negociación salarial, en la que vamos a promover los contratos entre el sector público y el sector privado, y en esto tenemos que aprender. ¿Lo vamos a hacer de golpe rápidamente? No. ¿Lo vamos a hacer de manera lineal sin retornos? Probablemente no, porque tenemos que aprender, nos vamos a equivocar, pero lo que estamos es en un escenario distinto al que hemos estado en los últimos 40 años. Uruguay hace 20 años que no tiene una crisis económica o financiera relevante, con alteraciones de precios relativos sustantivos de manera sistémica, y eso supone que hay que empezar a razonar a nivel de la economía, tanto a nivel privado como a nivel público, de manera distinta, y eso es lo que nosotros queremos promover. ¿Qué otras medidas, qué otras decisiones se van a tomar al comienzo del gobierno, o ustedes están preparando a propósito de cómo lograr que la tasa de crecimiento sea mayor? Bueno, enseguida retomamos la entrevista con el futuro ministro Gabriel Odone. Estamos en perspectiva esta mañana con Gabriel Odone, economista, doctor en historia económica, que recientemente tuvo una larga trayectoria como socio en la consultora CPA Ferrer, y que hoy es el ministro de Economía designado para encabezar el equipo económico a partir del 1 de marzo en el gobierno de Yamandú Orsi. Odone, preguntaba recién Romina a propósito de por dónde empieza o por dónde prevén empezar en esa tarea que se han impuesto de que la tasa de crecimiento de la economía aumente, suba de manera significativa, ¿no? Usted elegía un capítulo. Nosotros tenemos lo macro como un elemento central, con estas aristas colaterales que tiene, donde tenemos que avanzar en un mejor proceso de formación de precios. Esto es un área de trabajo, en lo macro podemos hablar también después con bastante más extensión. Pero después tenemos que hacer un conjunto de reformas a nivel microeconómica para que el clima de inversiones, el clima de negocio esté tonificado. ¿Qué tenemos? Bueno, titulares. Lo primero, nosotros tenemos que revisar, y de hecho ya estamos trabajando en eso hace unos cuantos meses el equipo, lo veníamos pensando, aunque no estuviéramos en el gobierno, era algo que íbamos a compartir con quien estuviera, y ahora que nos toca estar, precisamente queremos usarlo. Estamos trabajando en temas que tienen que ver con reevaluar los regímenes de promoción de inversiones. O sea, hay un conjunto de cambios que tienen lugar en el mundo, el impuesto a la renta mínima global, esa agenda que es un tema en sí mismo, y otros aspectos que tienen que ver con estímulos específicos que nosotros tenemos para promover la inversión doméstica, que estamos revisando de manera tal de estar seguros que los efectos de esa renuncia fiscal efectivamente maximizan la posibilidad de hacer inversión. O sea que donde estamos afectando en algún sentido recursos públicos, nos estamos garantizando de que el retorno que tenemos en términos de inversión, generación de empleo, generación de divisas es muy importante. Y en eso es ¿Cuál sería un principal cambio ahí en ese sentido? En realidad no queremos adelantar nada en este momento, pues sí estamos revisando todo lo que tiene que ver con los esquemas COMAP y todo lo que tiene que ver con los esquemas de promoción de inversiones de tipo general. Es una discusión que está pendiente desde el último gobierno del Frente Amplio, ¿no? Correcto. Y que recorrió Pero en este periodo de gobierno en particular tenemos un aumento extraordinario de las solicitudes de proyectos de COMAP. Tenemos en este momento incluso, de hecho, hasta donde nos ha sido informado, hubo una duplicación de los proyectos COMAP que fueron presentados, pero también al mismo tiempo una capacidad de no respuesta de parte de la actual administración por el desbordamiento
que hubo de proyectos, y por lo tanto tenemos un conjunto de proyectos sobre los cuales no ha habido respuesta. Bueno, tenemos que mejorar todo ese procedimiento de manera tal de hacerlo más ágil, más efectivo, más rápido, para que el inversor tenga menos incertidumbre respecto de esos beneficios obtenidos, y a su vez estar seguros que los beneficios los estamos dirigiendo al lugar correcto. En eso estamos trabajando con un equipo hace unos cuantos meses. La idea es poder tener a lo largo de marzo iniciativas al respecto, por supuesto no alterando reglas de juego, respetando que las decisiones que han sido ya tomadas por parte de los empresarios se materialicen mediante los estímulos vigentes, pero sí pensando en cambios hacia adelante, y ese es un capítulo importante. El otro capítulo, que lo podemos llamar de esta manera, que lo hemos discutido mucho con el sector empresarial y que nos parece que es un aspecto relevante, es el tema de lo que en la jerga podemos llamar un desempapelamiento, una desburocratización de trámites que el sector público tiene, o de actividades redundantes que la regulación promueve, que genera para el pequeño y para el mediano empresario sobre todo, pero también para las grandes empresas, aspectos que complejizan su decisión en materia de negocio. Está lleno de casos. En campaña, por ejemplo, se planteó mucho ese es un tema en el que también tenemos un equipo de gente trabajando hace bastante tiempo, y la idea también otra vez es... Vienen con una lista así de cuestiones a desburocratizar. El objetivo es exportar. El sector, digamos, esto abarca un conjunto de actividades, pero nuestro objetivo en el corto plazo, por los problemas de competitividad que aludíamos al principio, es concentrarnos en lo que afecta al sector exportador e importador. Y ahí hay temas que tienen que ver con autorizaciones, con registros, con el tratamiento a la empresa de una manera no uniforme por parte del Estado, de manera tal de que el empresario tiene que recorrer distintas ventanillas e iniciar trámites y presentar documentación redundante. Bueno, esto es algo que hay, es un consenso. Me consta que el equipo económico que confrontaba con nosotros para llegar tenía ideas similares. Por lo tanto, de lo que se trata aquí no es tanto de qué hacer, sino cómo hacer que estas cosas ocurran en tiempos razonables. En eso es lo que estamos trabajando, incluso con apoyos de organismos internacionales que nos están ayudando a entender este tipo de fenómenos en otras experiencias comparadas, de manera tal de poder avanzar muy rápidamente en 6-7 lugares. Incluso el senador Bordaberry me hizo llegar el otro día uno de sus proyectos que está relacionado con esto. Nosotros queremos poner el foco en temas del sector exportador-importador, para después sí pasar a aspectos que están vinculados al mercado interno, que también tiene efecto. Este es un capítulo central para nosotros, donde estamos trabajando. Otro capítulo es la competencia. Nosotros tenemos en este periodo de gobierno que fortalecer la institucionalidad que promueve y que vigila porque la competencia tenga lugar. De hecho, estamos firmemente decididos a fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia. Hoy es un ámbito que de dependencia estricta del Ministerio de Economía. Nosotros pretendemos darle un estatus diferente, un estatus de mayor independencia, con mayores potestades, para poder precisamente, y por supuesto de dotarla de mayores recursos para poder resolver temas. Acá tenemos sobre la mesa ya un proyecto nuevo en la industria frigorífica que está sobre la mesa, que hay que evaluar en tiempos razonables, y eso precisamos tener máxima potencia técnica. Pero además, en eso que usted mencionó al pasar, mayores competencias, también están previendo que tenga iniciativa, que la comisión actúe no solamente por sea su reactiva, cuenta, examinando el mercado, no solo cuando recibe pedidos concretos. Exactamente, no solamente sea reactiva ante situaciones en las cuales hay una denuncia de un particular, sino que tenga más capacidad de ser proactiva de lo que lo ha podido ser promocionando investigaciones propias, ¿no? La idea otra vez es favorecer el clima de negocios, asegurando que en los lugares donde así tiene que ocurrir haya más competencia, más transparencia en la formación de precios, que evitemos prácticas colusorias que no son favorables para la formación de precios y para la eficiencia de la economía. Así que ese es un capítulo central donde incluso ya estamos también tomando en cuenta los consejos de expertos para poder fortalecer este capítulo. Y en cuanto a la inserción internacional, que parece ser también otro rubro clave. Bueno, ese es un capítulo clave para nosotros. De hecho, el haber decidido mantener al director de política comercial, el economista Juan Labraga, en la función, para nosotros es una decisión muy importante. Juan es una persona muy competente, quienes lo conocen saben que es una de las personas que más sabe en Uruguay de estos temas, y probablemente en la función pública quien más sabe. Tenemos ahí una visión sobre que tenemos que manejarnos con mucho cuidado. La visión que nosotros tenemos hoy es
El mundo gobernado por acuerdos digamos, plurilaterales con organismos internacionales jugando un papel crucial, en principio está en pausa. Ya fue. No, yo diría que está en pausa. Está fuertemente controvertido. ¿No? Está cuestionado, en realidad, por diversos gobiernos en el mundo, que en algún sentido reflejan el estado de la opinión pública, porque esos gobiernos llegaron a la función porque las clases medias de muchos de estos países estaban muy descontentos con la deriva de la globalización, incluso visualizando una suerte de un exceso de burocratización por parte de este formato de la globalización, con una casta, por llamar, usando esta palabra, que se habría enquistado en organismos internacionales. Eso lo tenemos que ver. Entonces, ¿qué quiere decir eso para Uruguay? País pequeño, 3 millones de habitantes. Entender dos cosas. Una es que las prácticas proteccionistas o las prácticas de vigilancia del comercio van a ser mucho más frecuentes. Segundo, que los temas de aspectos geopolíticos van a dominar mucho más las relaciones comerciales. Y por lo tanto, y además que a su vez el formar parte de una cadena de suministros o de cadena de negocios es mucho más relevante que tener un tratado de libre comercio en el mundo en el que nos imaginamos. Eso supone que muchas de las cosas que venimos haciendo tenemos que no dejar de hacerlas, pero sumar aspectos de este tipo con acuerdos de tipo más bilateral. Bueno, ¿ese diagnóstico cambió después del 20 de enero? Quiero decir, el triunfo de Donald Trump y bueno, lo que viene siendo su gestión en apenas un mes, esa locomotora Trump, implicó en eso que ustedes veían, implicó, no sé, un agravamiento, un escenario más complejo todavía. Yo creo que lo que reafirma son por lo menos dos cosas. En primer lugar, la pertenencia al Mercosur, por más que tiene un conjunto de dificultades, es algo positivo. En este mundo en el que estamos, estar con un paraguas como es el Mercosur es bien relevante. En este mundo en el que nos movemos, estar a la intemperie puede ser algo mucho más complejo. Ahora, el problema es cómo hacemos que el Mercosur tenga una coherencia interna cuando las visiones políticas que tienen los gobiernos hoy que forman parte del Mercosur, sobre todo los grandes, no necesariamente son convergentes. Eso nos preocupa y en eso queremos trabajar. Segundo, tenemos que tener claro que la Unión Europea en este escenario geopolítico nuevo tiene un desafío enorme porque digamos, la alianza del Atlántico está, no digo que cambiando drásticamente. Lo que estamos viendo que ocurre en Rusia en este momento es un elemento central, por lo tanto eso quiere decir que Europa va a mirar, en mi opinión, con una aproximación diferente a América Latina. Tenemos este tratado incipiente sobre la mesa que yo creo que hay alguna oportunidad que esta crisis nos dé para precipitar algún avance en los próximos meses. Por eso es que nosotros vamos con el canciller de Mario Lubetkin, vamos a ponerle foco al tema Unión Europea. Tenemos que no perder de vista que China sigue siendo nuestro socio comercial y por tanto tenemos que tener mucha actividad digamos, decididamente orientada a poder mejorar nuestro acceso y tenemos que estar expectantes para entender un poco mejor todavía cómo se mueven las fichas en este tablero geopolítico que todavía genera, en mi opinión, mucha incertidumbre, entre otras cosas por la velocidad en la que transcurren los acontecimientos y por la probabilidad de que se asienten estos cambios. O sea, acá la duda que hay es no solamente que estamos ante una agenda vertiginosa, sino cuán probable es que estos cambios efectivamente sean un cambio de era o que algunas de estas cosas sean un poco fuego artificio. Sí, por ejemplo, los aranceles, ¿no? La herramienta de los aranceles como amenaza, para Uruguay, como instrumento que utiliza el gobierno de Trump para buscar determinados cambios en la relación con este país, con el otro. Todavía no sabemos en qué medida se van a consolidar esos nuevos aranceles. No sabemos eso, lo que sabemos es que si ese camino va hacia adelante, Brasil en el tema del hierro tiene un tema, tiene una alta exposición Brasil al comercio con Estados Unidos, 12% de sus exportaciones están orientadas a Estados Unidos y por lo tanto Brasil se va a ver severamente afectado y habrá que ver nuestro socio comercial cómo reacciona ante esto. Frente a Uruguay hay 3 sectores relevantes que son el caso de la madera, el caso del citrus, el caso de la carne. En principio no tenemos déficit, no tenemos un superávit comercial favorable, por lo tanto en ese sentido no estamos en la primera lista de países elegibles, o sea, vamos a poder volar bajo el radar, pero va a haber que ver qué tipo de consideraciones se toman en materia arancelaria de lo que nosotros tenemos introducido en nuestra estructura como para ser evaluados. Todas son cosas que mi colega y amigo Juan Labraga, junto con él estamos evaluando para poder tener una composición del lugar mejor de cómo nos movemos, pero es un capítulo central al cual tenemos que ayudar al sector empresarial, básicamente aportando la información y dándole guías de cómo moverse en este nuevo mundo, que es un mundo que aparentemente está cambiando muy rápidamente.
Enseguida venimos con la tercera parte de la entrevista con el economista Gabriel Lodone. Vamos a poner el foco en la situación fiscal, en esa posibilidad de una adecuación fiscal. ¿Ese era el término? Bueno, lo que ha estado sobre la mesa es la palabra consolidación fiscal. Consolidación, impuestos, posibilidad de recorte de gastos. Bueno, de eso hablamos enseguida. Ingresamos en lo que podríamos llamar, Romina, la parte más numérica de esta entrevista. Seguimos con el economista Gabriel Lodone, futuro ministro de Economía. Romina. Sí, hablemos de eso, ¿no? Hablemos de algunos de estos principales indicadores que, entre otras cosas, va a heredar, ¿no? La nueva administración. A partir, o tomando como punto de partida, podemos utilizar la evaluación que hizo la actual ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, días atrás, ¿no? El 12, la semana pasada. El déficit fiscal estructural de la Administración Central, el que depura, digamos, las cifras de estas de elementos cíclicos, y que sean extraordinarios, cerró 2024 en 3,7% del PIB, cuando se estima que 5 años atrás, decía Arbeleche, era de 4,5% del PIB, ¿no? El déficit. Este déficit estructural. Y aclaró que esa mejora de 0,8 puntos porcentuales representa una reducción de $640 millones en el déficit fiscal estructural. ¿Su evaluación sobre la situación fiscal que deja este gobierno es similar? ¿Coincidió con el encare que hizo la ministra? No, definitivamente no. En primer lugar, quiero ser preciso en lo siguiente. El haber la regla fiscal aprobada por la LUC introducido a los efectos de establecer metas y a los efectos de rendir cuentas, la medición del resultado fiscal estructural es un avance, es una contribución sobre la cual nosotros queremos seguir trabajando, pero que tiene problemas. En primer lugar, depende crucialmente de una estimación sobre el producto potencial y el crecimiento tendencial de la economía. Para que tengamos una idea, en este periodo la estimación del producto tendencial que fue divulgada cambió 3 veces, en una medida que no debería cambiar de manera habitual. O sea, estamos teniendo un problema sobre la métrica de lo que gira alrededor del resultado estructural. Y eso era esperable que ocurriera en un país que no tenía experiencia sobre esto, donde la profesión tiene que empezar a estimar mejor esto y demás. Entonces, eso es donde me lleva a subrayar que no vamos a cambiar esta mirada, vamos a enfatizar esta mirada, vamos a mejorar la regla fiscal y vamos a fortalecer este proceso, pero que por ahora, como esto es un número medio quimérico, no centrar la discusión sobre eso. Entonces nosotros vamos ahora, a lo que le voy a comentar ahora, vamos a hablar del resultado efectivo, el registrado. Y yo lo que quiero decirles es que el resultado fiscal que este país, la situación fiscal que este país recibe, por donde la miremos, es algo más negativa de la que había en 2019. Más negativa. Algo más negativa de la que había en 2019, pero en un escenario internacional distinto. Déjenme que les diga algunas cifras. Tenemos más presión tributaria. Digo, porque eso fue todo contrario a lo que señaló la ministra. Bueno, por eso es que día, ¿no? Es parte del tema, digamos. Nosotros tenemos más presión tributaria que la que teníamos hace 5 años. Estrictamente, los ingresos primarios del gobierno central BPS son 1,5 puntos porcentuales más de los que había en el periodo anterior, y este crecimiento que tuvo lugar en este periodo fue el doble de lo que crecieron en el periodo anterior, 2014-2019. ¿En cuánto está la presión fiscal entonces? Sí, está por encima del 31%. O sea, en realidad, medida por el gasto, estamos hablando de 31% del PIB. Lo que tenemos es que los egresos aumentaron en casi 1 punto porcentual del PIB, esos son $800 millones, o sea que tenemos más gasto del que había, y el resultado fiscal, grosso modo, es esencialmente el mismo. El resultado fiscal del sector público consolidado, esto es del conjunto del sector público, era del 4,3 en 2019 y hoy es de 4,1. Esencialmente es el mismo. Cuando uno mira el perímetro de lo que la regla fiscal puso sobre la mesa, que el gobierno central BPS, el déficit fiscal en 2019 era 3,9, hoy es 3,4. Habría habido una mejora de 5 décimas. Pero si yo le incorporo algunos aspectos de naturaleza transitoria, que claramente están sobre la mesa, como es el adelanto de impuestos de parte de las empresas públicas, como es el diferimiento de algunos pagos y el diferimiento de pago a proveedores, estaríamos en un déficit, según nuestras estimaciones oficiosas, del orden del 4%. O sea que la conclusión es, tenemos, por un lado, el mismo resultado fiscal, tal vez un poquito mejor en el gobierno central BPS, más gasto público,
más presión fiscal y a su vez una deuda que creció casi 10 puntos, una deuda pública que creció casi 10 puntos. Admito que hay atenuantes para esto. El evento de la pandemia efectivamente está detrás de esto, pero en ningún caso se puede decir que el resultado fiscal, que el mandato que este gobierno saliente recibió en 2019, que era provocar una fuerte reducción del déficit fiscal y una reducción del peso del Estado, se cumplió. Eso no está cumplido y es importante que lo tengamos presente. Eso nos lleva a que la situación es una situación dramática en absoluto. Es una situación compleja, pero manejable, por varias razones. Primero, porque no tenemos una presión en materia de calendario de vencimientos. En segundo lugar, porque Uruguay está en condiciones de que con crecimiento rápidamente enjugar esta situación fiscal. Y a su vez también es cierto, porque el mundo hoy, eso sí es cierto en relación a lo que la administración saliente enfrentaba en 2019, presiona menos que en 2019. Es más tolerante. En el 2019 nosotros en nuestro grupo de pares de calificación éramos el peor de la clase. Teníamos seguramente los peores resultados en términos de riesgos financieros para el país. Hoy en día no lo somos porque todos esos países empeoraron durante la pandemia, algo que Uruguay no hizo de manera dramática. Bueno, pero la ministra destaca que lo que ocurrió fue que mejoró la calificación de la deuda. Bueno, sí, por supuesto. En términos... El hecho concreto es que la calificación mejoró, tenemos un riesgo país menor que el que teníamos, hay un excelente manejo de la gestión de la deuda. En términos relativos, no lo hicimos peor que otros y esa es la razón por la que mejoramos, pero en términos absolutos la situación fiscal es peor que la que teníamos. Ahora, déjenme solamente decirles una cosa que me parece importante subrayar, ¿no? En el último año, y eso creo que es algo que la analista colega Tamara Yandi recalcó el otro día, presenciamos la vigencia y la total presencia de ciclo fiscal electoral. O sea, fíjense que tuvimos un crecimiento, un deterioro del resultado fiscal a lo largo del último año de casi 1 punto porcentual, en línea con lo que en la historia del Uruguay se cumplió la regla. O sea, ¿qué nos dice esto? Que si bien hay una regla fiscal que introdujo mejoras en la institucionalidad fiscal a los efectos de gestionar las finanzas públicas, todavía nos falta mucho por hacer y esa es la razón por la que nosotros queremos seguir mejorando la deuda fiscal, la regla fiscal, de manera tal de este tipo de fenómenos que son el comportamiento del ciclo electoral, amortiguarlo. No lo vamos a evitar, eso forma parte de lo que ocurre en muchos lugares del mundo, es parte de la lógica política, digamos, de que los países tengan desvíos de su situación fiscal en años electorales. Lo que pasa es que en Uruguay es demasiado marcado y en un país donde la situación fiscal es la base de la estabilidad macroeconómica es algo que tenemos que moderar y por lo cual queremos trabajar a lo largo de este periodo. Pero hecho este análisis, ¿con qué margen entonces o con qué margen se va a manejar este gobierno? ¿Qué capacidad de acción? Digo porque yendo a lo práctico, ¿no? Más allá de estos números globales de la macroeconomía, la gente puede decir, bueno, a ver, ¿con qué situación, con qué panorama cuenta el gobierno para poder llevar a cabo aquellas cosas que se propone llevar a cabo y poder efectivamente concretarlas y no queden solo en aquellos anuncios, ¿no? Yo diría lo siguiente como titular: la situación fiscal no es holgada, pero es manejable, primer asunto. O sea, no hay ningún elemento sobre el cual preocuparnos. Lo que no quiere decir que no tengamos un 2025, que es un año de discusión de presupuesto, con restricciones. Entre otras cosas, nosotros de manera oficiosa, por eso estoy haciendo esta introducción para darte una respuesta más clara a tu pregunta, necesitamos asumir y tener todos los números arriba de la mesa, porque tenemos información oficiosa a partir de lo que han sido los intercambios de los equipos de transición que están teniendo lugar, que hay una serie de diferimientos de pagos que han tenido lugar a lo largo de esta última etapa del año 2024. Lo vemos en ACE, lo hemos visto en CND, lo vemos en el tema del ferrocarril. Este es un tema que en la reunión que ayer tuvo lugar, en la que yo no pude participar, entre el equipo económico entrante y el equipo saliente, efectivamente fue reconocido por las autoridades salientes de que hay algunos aspectos que no están, incluso no están adecuadamente contabilizados
sobre cuánta es la magnitud de estos diferimientos de pagos. No está contabilizado adecuadamente. No está adecuadamente. O sea, no tienen idea de con qué panorama se van a encontrar. Ellos tienen algunas previsiones hechas respecto de este desvío, pero nosotros entendemos que por los números que nosotros hemos manejado de manera oficiosa, esas previsiones que tiene el Ministerio de Economía subestiman los montos de lo que efectivamente hay aquí. En una magnitud superlativa no, pero en una magnitud que hay que mirar. Entonces, para darte una respuesta, ¿cuál es la restricción efectiva a la que vamos a enfrentar en 2025? Tenemos que asumir y tenemos que tenerlo claro. Ahora, si yo lo miro hacia adelante... dijo contundentemente en su presentación del 12, no es necesario un ajuste fiscal. Los números de la economía para este año, los números fiscales de este año van a mejorar incluso. Nosotros no tenemos información que nos permita afirmar que vamos a hacer un ajuste fiscal, y nuestra idea es que no precisamos hacer un ajuste fiscal. O sea, en eso coincide. Lo dijimos en campaña, siempre, y la información que tenemos hasta el presente nos dicen que no hay ninguna urgencia ni ninguna necesidad de hacer medidas de lo que habitualmente se llama ajuste fiscal. Usted también quiero decir de consolidación. Claro, pero yo también quiero decir una cosa. Déjenme decir esto con cuidado. Hay una suerte de magnificación de esta discusión. Es algo así como: yo dejé las cosas de tal manera que no hay necesidad ninguna de hacer un ajuste fiscal. Si se los hacen, que es una atribución que nos hacen desde hace mucho tiempo, será por decisión propia de los que vienen. Me parece que la campaña ya terminó. Hoy el gobierno entrante somos nosotros, y lo que yo creo que llegamos en el momento en el cual cada uno tiene que llamarse al lugar en el que está. Yo el otro día le decía a unos compañeros, en este mundo es muy importante saber perder, pero más importante que saber perder es saber ganar. Esa es la razón por la que yo, ese tipo de afirmaciones de intentar condicionar lo que vamos a hacer, no las voy a hacer. Yo me voy a referir estrictamente a lo que tengo por delante, que es la situación fiscal. Para conocerla, su cabalidad, la voy a tener el 1 de marzo. La vamos a tener el equipo económico el 1 de marzo. Yo entiendo, y nosotros entendemos por la información que tenemos, que no hay necesidad alguna de hacer lo que en Uruguay se llama un ajuste fiscal, que es un recorte draconiano de gastos, o introducir topes en la ejecución, o generar aumentos impositivos. Lo que no quiere decir que con esta situación fiscal la relación deuda-PIB a largo plazo no esté en trayectoria creciente, que era el mandato que este gobierno tenía. El mandato que este gobierno tenía era converger a un resultado fiscal que impidiera que la deuda tendencialmente creciera. Esa era la discusión del ajuste de los $800 millones que pusieron sobre la mesa en 2019. Eso no ocurrió. Eso quiere decir que ese capítulo sigue estando abierto. ¿Cómo lo vamos a encarar nosotros? Fuertemente apostando a que la economía pase a consolidar tasa de crecimiento en torno al 2-2,5% durante el quinquenio, de manera tal de que la recaudación nos permita tener mayores ingresos, de manera tal de que el resultado fiscal mejore de manera tendencial. Eso nos tiene que llevar a ser muy cuidadosos en materia de gasto. Nosotros no tenemos una canilla abierta para aumentar gastos, pero como tenemos muchas obligaciones y muchas demandas legítimas provenientes de la sociedad y de nuestros compañeros del Poder Ejecutivo, vamos a tener que ingeniárnosla, y ese es el trabajo del Ministerio de Economía, para encontrar los espacios para conciliar esta necesidad de más gasto con la falta de recursos. Y eso es lo que va a suponer son redistribuciones de recursos. Nosotros vamos a tener que identificar muy bien dónde estamos haciendo gastos en los que son redundantes, son innecesarios, y tenemos que revisarlos, y dónde tenemos que poner el foco. Vamos a tener que decidir políticamente qué es prioritario. ¿Qué es prioritario para esta administración, donde claramente el mandato es la materia de protección social, los niños como elemento central, y a partir de eso diseñar las prioridades del espacio fiscal que vamos a tener que establecer de cara al presupuesto que tenemos que presentar al Parlamento el 31 de agosto. Redistribución de gastos. Bien, y ese concepto que usted mismo manejó, el de la consolidación fiscal, ¿dónde entraría? ¿Qué significaría? Nosotros vamos a armar como no puede ser de otra manera, como todos los equipos económicos realizan, es una programación macroeconómica. O sea, para elaborar nuestro presupuesto, lo que vamos a tener que hacer es armar una programación macro de los 5 años. Vamos a tener un programa financiero que de alguna manera va a establecer los recursos necesarios al respecto. Y la idea es, en esa programación macro, vamos a prever un crecimiento y vamos a prever una evolución del gasto restrictiva por estas condiciones que estaba diciendo antes, donde al final del periodo nosotros vamos a tener una meta de resultado fiscal que va a estar mejorado. O mejor dicho, nosotros
Queremos trabajar de la siguiente manera. Parte de las modificaciones que queremos hacer en la regla fiscal, queremos incorporar el concepto de deuda prudente, algo que después podemos hablar en otro momento, y ese nivel de deuda va a ser el al que vamos a llegar como meta, y a partir de eso hay un resultado fiscal asociado a ese nivel de deuda que queremos apostar. Ese resultado fiscal es el que apuntamos con la consideración fiscal, y todas las decisiones en materia de egresos e ingresos del Estado van a estar asociadas o consistentes, van a ser consistentes con eso. Eso es para tener eso fiscal. Y la consideración fiscal va a ser que al final del periodo nosotros vamos a tener un resultado fiscal que el que tenemos hoy, simplemente por el hecho de que la economía va a haber generado más, por el hecho de que la economía va a haber generado más recursos para las arcas del Estado. Pero seamos bien directos. ¿Aumento de impuestos? No está en el horizonte de nuestro gobierno hacerlo, no es necesario hacerlo. La presión fiscal es elevada, lo que no quiere decir que dos cosas: una, que una circunstancia sobreviniente inesperada nos tenga que obligar a hacerlo, o dos, que no tengamos que tomar decisiones de cambios tributarios que en algunos casos supongan rebajas y en otros casos supongan aumentos. Eso no lo tenemos en el horizonte, no forma parte de las prioridades, no es nuestra preocupación central, pero no lo podemos descartar. Esa es básicamente nuestra actitud prudente, pero no es algo de lo que estamos trabajando ni de lo que estamos pensando para el presupuesto quinquenal del año 2025 con la información que tenemos hoy. Economista Gabriel O'Donnell, futuro ministro de Economía, jefe del equipo económico a partir del 1 de marzo. Gracias por acompañarnos esta mañana y por contestar todas estas preguntas. Muchas gracias por la invitación. ¿Le quedó algo importante por explorar a partir de este cuestionario? Dos titulares. Cuando hablamos de la mejora de los incentivos al crecimiento, un capítulo central es que vamos a crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Presidencia para coordinar todas las agencias. El capítulo de conectar mejor la innovación, la ciencia y la tecnología mediante estímulos COMAP es un capítulo central. Y el otro capítulo, inflación, no corresponde. O sea, nuestro objetivo es apuntar a una reducción de la tasa de inflación, pero haciéndolo de una manera donde no tengamos efectos colaterales tan severos, lo cual supone trabajar de manera muy coordinada entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Una breve ahí. El rango ahí, ¿no? meta hoy en día está entre 3 y 6%. ¿El nuevo gobierno va a apuntar al centro del rango meta, por decir? Para ser cuidadoso en la respuesta que te voy a dar. Esta es una respuesta que yo preferiría que la diera el presidente del Banco Central. Así queremos trabajar. La responsabilidad de la política monetaria y de la tasa de inflación es del presidente del Banco Central. Mi aspiración es que nosotros apuntemos al rango meta, pero esa decisión... ¿Como al rango meta o al centro del rango meta? Al centro del rango meta. Esa es mi vocación, con el cuidado, pero esto, insisto, es... Ahí estamos hablando de una inflación para el oyente, digo, 4,5%, ¿no? Podemos pensar en Uruguay en una inflación de eso. Nosotros queremos trabajar en esa dirección. El presidente del Banco Central está totalmente alineado con esta visión. De hecho, él va a poder responderles preguntas seguramente cuando lo entrevisten, pero ese es nuestro objetivo como gobierno. Ya tenemos agendada entonces la próxima entrevista. Exacto. Y ahí seguiremos hablando con el equipo económico, con los otros integrantes del equipo económico. Ahora sí, O'Donnell, gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación.